prueba, que son las pruebas de sistema o de colaboración. Por aquí se está saliendo. La picaste demasiado. Era un poquito de orilla. Vean que este tipo de pruebas de sistema o de colaboración es donde se inician las evaluaciones de parte del usuario. En todas las demás solamente entraba en juego el desarrollador. Estas pruebas, a diferencia de las anteriores, verifican también lo que es la comunicación externa del sistema. Vean que en las pruebas unitarias verificábamos solamente elementos, componentes independientes de carácter interno. En las pruebas de integración verificamos la comunicación entre componentes internos. Pero en las pruebas de sistema, ahora vamos a jugar también con lo que son los componentes externos. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta elementos de software, como lo son el sistema operativo, aplicaciones de correo electrónico, navegadores, redes sociales, archivos y bases de datos. Todos ellos por lo general conectados a través de algún tipo de red virtual de alguna manera. Y podemos también evaluar lo que es la compatibilidad. Inclusive aquí podemos meter comunicación, por ejemplo, con los bancos, con el SUNAT, todos aquellos elementos externos que podamos necesitar. En la parte de hardware incluimos, por ejemplo, comunicación con dispositivos personales como el celular, que no son de la empresa, pero que muchas veces necesitamos que se comuniquen con nuestro sistema. Comunicación con otros dispositivos de la empresa, como por ejemplo modem, router, etcétera. Comunicación con dispositivos automatizados, como computadores que se encarguen de ciertas operaciones, impresoras, etcétera. Este tipo de pruebas sirven para validar que todas las funciones y componentes del sistema colaboren entre sí correctamente, involucrando tanto los elementos internos como el entorno, es decir, los elementos externos. De allí que estas pruebas deben ejecutarse una vez culminadas las pruebas unitarias y las de integración. Y a diferencia de las anteriores, como ya dijimos, estas se realizan desde el punto de vista del usuario. Ya no son de caja blanca, ya no son desde la perspectiva del desarrollador. Este tipo de pruebas se crean y se configuran desde la perspectiva del cliente, porque necesitamos que él participe. Es más fácil que desarrollemos una prueba que esté hecha como para el cliente y que nosotros también la realicemos, que conocemos, dominamos y tenemos acceso a todos los elementos del sistema, a que creemos una prueba como para un desarrollador y pongamos al pobre cliente que no sabe nada de esos elementos internos a realizarla. Por lo tanto, ya a partir de aquí, de esta tercera prueba de confiabilidad, lo que viene adelante se desarrolla desde el punto de vista del usuario. Ya él tiene participación más directa en lo que es el proceso de pruebas. Aquí debemos tomar en consideración lo siguiente. Cuando estamos comprobando a través de pruebas del sistema, ya sabemos que además de la estructura interna del programa, verificamos su comunicación con elementos externos requeridos, y que para la generación de casos de prueba se utilizan técnicas de caja negra. De allí que este tipo de pruebas suelen hacerse inicialmente en el entorno del desarrollador. Es decir, nosotros preparamos el caso de prueba, pero como no nos conviene en lo posible que el cliente se dé cuenta que el sistema tenga fallas, antes de presentárselo al cliente, ejecutamos nosotros esas mismas pruebas. Ahí estaríamos hablando de pruebas alfa. Son pruebas
que se preparan para el cliente, pero que son desarrolladas primero por el desarrollador para verificar el cumplimiento. Luego de allí tendríamos que, una vez que el sistema pase nuestras pruebas alfa, lo sometemos al entorno del cliente. Allí entrarían las denominadas pruebas betas, que tan comúnmente ustedes conocen, que es cuando liberan, por ejemplo, un software, una versión, en el caso de internet, al ambiente para que las personas descarguen el sistema y lo prueben y vayan indicando las fallas que pueda tener. El hacer esto tiene dos ventajas para la empresa de desarrollo. Por una parte, el cliente muchas veces va a ser capaz de detectar muchas fallas que nosotros no detectaríamos. Yo les pongo como, por ejemplo, yo aquí formateo mi computador, lo configuro, lo preparo para trabajar, y cuando lo pruebo, por ejemplo, estoy un mes trabajando con él y no tiene ningún problema. Mi esposa se sienta un momentico y, como ella tiene un estilo de trabajo diferente, de inmediato detecta alguna falla de la que yo no me había percatado. Recuerden que por lo general el desarrollador, la persona que está encargada del sistema, consciente o inconscientemente, tiene la tendencia a considerar que las cosas están bien. Dígame, señorita Flores. No, profesor, sino que mi micro creo que automáticamente se está abriendo, yo no la estoy abriendo. Ah, bueno, entonces la recomendación más fácil es lo dejan apagado y cuando quieran hablar le dan a la barra espaciadora. Así como hacen para mandar los mensajes de voz por el WhatsApp. En el momento que terminen de hablar, la sueltan y así no necesitan problemas de ruidos de fondo. Bueno, entonces ya hablamos de pruebas beta, pruebas alfa. Vamos a revisar entonces acerca de este tipo de pruebas. ¿Qué es lo que evalúan las pruebas de tipo sistema? ¿Módulos, funciones o el sistema completo? Módulo, profe. No. Sistema. Este tipo de pruebas, ya cuando vamos a realizarlas, evalúan el sistema completo. Entonces, y hay de dos clases. Tendríamos evaluar lo que son los elementos externos del sistema y los elementos internos. ¿Cómo es su ejecución entonces? ¿Dinámica o estática? Dinámica. Dinámica, profe. Ya dijimos hace rato que después las únicas que son estáticas son las de unitaria. A partir de integración todas son dinámicas. ¿Quién las ejecuta? ¿El desarrollador, el usuario o ambos? 1, 2, 3. Desarrollador. Desarrollador. De ambos. Ambos. Acuérdense que hablamos de que había dos tipos de prueba de sistema. Estaban las alfa y las beta, dependiendo de quién las hiciera. Cuando las hace el desarrollador, las llamamos alfa. Y cuando las hace el cliente, el usuario, las llamamos beta. Es decir, que ambos participan. Ahora bien, ¿cuál sería su ámbito? ¿Caja blanca o caja negra? ¿Cómo son construidas? Caja blanca. No. Negra. Caja negra. Es que ya no había más opción, solamente eran dos. Son de caja negra porque recuerden que el usuario va a participar. Como que está temblando. Recuerden que el usuario va a participar. ¿Tembló? ¿No? Sí, profe, temblor. Ah, bueno. Bueno, después veremos, porque yo estoy aquí. Pensé que era yo que me había dado frío. No Bueno. corra, profe, no corra. No, yo no corro. La que salió corriendo fue mi esposa con mi hija. Bueno, vamos a continuar entonces. Este tipo de pruebas, al participar el usuario, tienen que ser de caja negra. Recuerden que el usuario no domina, no tiene idea, no le interesa conocer los detalles internos.
pero el desarrollador no tiene ningún problema con trabajar de caja negra. Entonces, como pueden ver, este tipo de pruebas va a ser realizada de caja negra. Ahora bien, como son este tipo de pruebas, ¿a quién están orientadas? ¿Para quién son hechas? ¿Para el desarrollador o para el usuario? Usuario. Para el usuario, por eso es que son de caja negra. Ah, Las que son hechas para el desarrollador son de caja blanca. ¿Cómo es su documentación? Formal. ¿Formal, informal o ambas? ¿Ah? Ah, profesor, ambos. Ambos, porque recuerden que tenemos componentes de ambas clases. Tenemos a lo que es el desarrollador que realiza documentación formal y tenemos al cliente que hace documentación informal. Ya aquí tendríamos lo que son